Con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro, y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que más denunció nuestro Señor y también los profetas ha sido, y será siempre, la hipocresía. A veces el quedarnos simplemente en lo exterior, en lo externo. Lo encontramos hoy en las lecturas que escuchamos. En los Gálatas, pues San Pablo tiene esa gran dificultad con los judaizantes. Eran los cristianos que se habían convertido del judaísmo y se habían hecho pues cristianos. Y entonces había como esa idea de que no, es que como la ley de Moisés pedía la circuncisión, entonces tenemos también que circuncidarnos. Y era como esa idea muy frecuente en ellos. Y San Pablo va a decir que no, que eso externo no es importante, que lo importante es la fe en Cristo. Dice él, porque es la fe que actúa por el amor, no la circuncisión. No son las cosas externas, ¿sí? sino la fe. No son las cosas, sino la fe en Cristo Jesús. En el Evangelio también encontramos esa crítica del Señor a los fariseos que buscaban siempre aparentar como buenos, que siempre les gustaba estar mostrándose como personas de fiar. De hecho, fariseos eran los que cumplían rectamente, fielmente las tradiciones judías. Y el Señor va a decir, es que ustedes se quedan más preocupados es por lo externo. Aquí no es tanto que estemos en contra de la higiene, no. El Señor también se lavaba las manos. Lo que pasa es que en el tiempo del Señor habían unas abluciones que hacían los judíos. Incluso eran como una especie como de tradición donde se lavaban las manos y hasta el codo. Y era pues porque no querían, si venían de la calle, en aquel tiempo no existía la pandemia, entonces era por no llenarse pues, por no sentirse impuros, porque consideraban que si se relacionaban con los demás, entonces se volvían impuros, sucios, porque se habían reunido con los demás. Entonces el Señor va a decir, no, es que ustedes están más preocupados por lo de afuera que por lo de adentro. Y entonces va a decir, mire, necios, el que hizo lo de afuera, pues, no hizo también lo de dentro. Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Estas lecturas de hoy nos iluminan muy bien también para lo que hoy quiero también compartirles hoy. En el año 1966, el 6 de agosto, la Santísima Virgen María pidió a Pierina Gili, la vidente allí en Montichiari Fontanelle, le pidió la comunión reparadora y pidió que los 13 de octubre celebráramos la Liga Mundial de la Comunión Reparadora. Ella pidió porque ella ve que es importante que nosotros seamos portadores
del amor de Dios. Ella busca que los cristianos seamos eso, portadores del amor de Dios, buscando la renovación cristiana desde el dolor y el sufrimiento. Por eso es reparar, pues, hace referencia a hacer renuncia y a todo lo que hagamos, pues que sea en la actitud de un ofrecimiento penitencial. Porque ella ve que es importante que nosotros pues, vivamos como un nuevo Getsemaní con el Señor, donde lo acompañemos con la oración, lo acompañemos con la reparación eucarística, como un acto de amor y de gratitud de los hijos a Dios. Por eso en este día 13 de octubre, las oraciones. Algunos hacen ayuno, y más o en este día también penitencial. Las penitencias pues deben estar todas dirigidas a reparar los agravios, reparar las injurias, reparar las ofensas al preciosísimo cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, que está presente pues en el Santísimo Sacramento del altar. No es quedarnos en lo externo, es ir a la médula del problema. Y entonces, decía ahorita que unimos los dos textos y vamos a encontrar, el Señor va a decirnos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces estamos encontrando hoy que en el corazón, ¿qué es lo más importante? En el corazón ya no está Cristo. En muchas personas Cristo ya no reina. Incluso, pero aunque espero que no escandalicen, a mí por eso estamos luchando para que solamente vengan a la Santa Misa quienes entiendan mi lenguaje, porque muchos se escandalizan. Y estamos en la lucha de que hacer un filtro muy grande, y allá pues también, pero pues porque muchos no entienden el lenguaje, pero también encontramos en muchos sacerdotes y obispos, allí no reina Cristo, en su corazón no reina el Señor, no está, porque en su corazón hay otras cosas. Nos hemos llenado de cosas, estamos cosificados todo el tiempo. Y se nos olvidó Cristo. Y entonces por eso hoy la existencia de que no podemos tolerar, creo que la Virgen María muy bien pensó en darnos pues esto de reparar a nuestro Señor, pues reparar los agravios y las injurias, porque no podemos tolerar pues, las irreverencias, los sacrilegios que a diario se cometen contra la Santa Eucaristía. Hoy encontramos a muchas personas que, como no tienen nada dentro, les da lo mismo recibir la Sagrada Comunión, como sea. No tienen nada dentro. Entonces, el temor a Dios, el respeto a Dios, se acabó. Antiguamente se insistía mucho en el temor a Dios. Ya hoy ya no se habla del temor a Dios. Porque Dios es las ideas erradas que hay. Como muchos dicen, es mi parcero. Abusivamente lo dicen. Muchos, el man, abusivamente lo dicen. Y entonces ya nuestro Señor perdió la centralidad. Y ya no es, para muchos no es Dios, es simplemente un amigo, el que está al mismo nivel que yo. Entonces simplemente ese no es Cristo, ese no es Dios. Esa es una proyección suya, su proyección, pero ese no es Dios. Y creemos que ese sí es Dios. Entonces,
y estamos cayendo en idolatría, porque estamos haciendo a un Dios a mi medida. Porque, insisto, porque por dentro no tenemos nada, estamos huecos, estamos vacíos. Que es lo que el Señor y siempre la iglesia ha insistido, que miremos más el corazón. ¿Qué tenemos dentro? ¿Sí? ¿Qué tenemos dentro? Porque es desde la abundancia de lo que hay adentro que hablamos. Hay, frente al Santísimo Sacramento del altar, tenemos varios tipos de sacrilegios. Quisiera solamente nombrar unos cuantos para que sepamos. Esto es muy largo, esto de hablar de ello es muy complejo también. Hay que hilar bien delgado, pero es bueno que más o menos miremos unos cuantos. ¿Cuándo se comete sacrilegio eucarístico? Cuando recibimos la Sagrada Comunión en pecado mortal. Entonces, es en primer lugar eso, cuando se está en pecado mortal. Hoy en día que está tan de moda el aborto, tan de moda los divorciados vueltos a casar, ¿sí? El adulterio, pues una persona que está en esto, pues no puede comulgar, Está claro. Ya, pero es que el Padre es muy rigorista. Es lo que está en la Sagrada Escritura, qué pena. Es lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Si usted es una asesina de su hijo, porque eso es el aborto, pues no, usted sí queda excomulgada. Usted queda excomulgado, porque es que eso da excomunión. Si usted está cometiendo un pecado mortal y no le interesa y usted sigue viviendo, pues no. Por eso, ese problema en el que estamos ahora de que sí, pero no, pero sí, quién sabe, de pronto, a lo mejor, puede ser, hay que mirar el caso, es que no existe negro, no existe blanco,